Hola jóvenes, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar hablando de fracciones. Esta vez nos vamos a centrar en complificación y simplificación de fracciones. ¿Listos? Entonces vamos a ver toda esa parte, cómo se realizan los procesos y vamos a empezar a hacer un recorderis de qué es una fracción, cuáles son sus términos, alguna lectura de fracciones para no perder el hilo del tema que estamos trabajando, que hemos venido trabajando semana a semana como tal. ¿Listos? Entonces recordemos que la fracción como tal tiene dos términos, ¿sí? Está conformado por dos términos que son numerador y denominador. El numerador pues se encuentra en la parte de arriba y el denominador se encuentra en la parte de abajo y está separado por una línea o una raya fraccionaria como tal. Entonces los términos de la fracción numerador y denominador, recordemos que el denominador como tal pues es el que indica el número de las partes iguales en las que se divide la unidad como tal, y el numerador pues va a indicar el número de partes en las que se toma la unidad como tal. Para realizar una representación de fracciones como tal, pues recordemos que elegimos una fracción y elegimos la unidad, ¿sí? Entonces podemos elegir un círculo, un cuadrado, un hexágono para representarla. ¿Qué quiere decir representarla gráficamente? O sea, dibujarla, ¿sí? Entonces la cual la vamos a dividir en partes iguales, como indica o como indique el denominador como tal, y vamos a marcar en ella pues las partes que indica el numerador como tal. Entonces si por ejemplo cogemos un hexágono, ¿sí? Entonces podemos realizarlo, ¿sí? Donde de la fracción serían 2/6, ¿sí? Entonces eso quiere decir que hay dos partes sombreadas y el resto va a estar en blanco para que quede la fracción como tal. Si decimos 3/4, entonces puede decir que tres partes de las cuatro van a estar sombreadas y una va a estar en blanco. Si decimos por ejemplo un cuarto, entonces vamos a colorear una sola parte y las demás van a estar en blanco. Y si decimos 5/8, ¿sí? Pues de esos 5/8 van a estar subrayadas 5 partes y las demás no, para conformar la oración como tal, la fracción. Y de esta forma pues se realiza la gráfica de fracciones. En cuanto a la lectura y la escritura, pues para leer las fracciones se nombra primero el número que ocupa el numerador y luego se expresa el denominador, ¿sí? Entonces por ejemplo el número 2 siempre se va a conformar o siempre va a ser medio, el número 3 va a ser el tercio, el número 4 va a ser el cuarto, el número 5 va a ser el quinto, el número 6 va a ser el sexto, el número 7 séptimo, el número 8 octavo, el número 9 noveno, número 10 décimo y el número 11 onceavo. Ya a partir de ahí entonces lo que se le agrega a los demás números es la terminación avo. Entonces cuando el denominador es mayor de 11 se le va a añadir la terminación avo al número denominador como tal. ¿Listos? Entonces recordemos que siempre se va a añadir esta terminación como tal. ¿Listos? Listo, muy bien. Entonces ahora nos vamos a concentrar en la simplificación y complificación de fracciones. ¿Para qué se utilizan estas dos clasificaciones? Se hallan exclusivamente para fracciones equivalentes, para obtener las fracciones equivalentes, y en cada una se emplean procesos diferentes. Entonces, en la complificación, cuando nosotros hablamos de complificación, vamos a hacer referencia a la multiplicación, pero ¿cómo va a ser esa multiplicación? Esa multiplicación siempre va a ser por el mismo número, ¿sí? Eso quiere decir que si por ejemplo tenemos 2/5, ¿sí? Siempre tanto el numerador como el denominador lo vamos a multiplicar siempre por el mismo número. Entonces eso quiere decir que si lo vamos a multiplicar por 4, ¿sí? Entonces diríamos el numerador 2 por 4
¿sí? Me va a dar ¿cuánto? 8 unidades. Y si vamos a simplificar el denominador, que es el número 5, 5 por 4, 20. Eso quiere decir que como tal la fracción me va a dar 8 veinteavos, ¿sí? Que es igual o es equivalente a 8, a 2 quintos como tal. Y 2 quintos pues va a ser equivalente a 8 veinteavos. Este es el proceso de la simplificación. En la simplificación es el proceso de dividir, ¿sí?, el numerador y el denominador de una fracción como tal por el mismo número como tal. Entonces, si por ejemplo tenemos 9 veintisietavos, ¿sí?, y lo vamos a simplificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a dividir 9 dividido entre 9 me va a dar 1, y ese 27, que es el denominador, entre 9 pues también me va a dar como resultado el número 3. Eso quiere decir que 9 veintisietavos simplificado me daría igual a un tercio, y un tercio sería equivalente a 9 veintisietavos, y 9 veintisietavos sería equivalente a un tercio como tal. ¿Listos? Entonces vamos a centrarnos en algunos procesos y en algunos ejemplos de la simplificación y la simplificación. Cuando nosotros siempre vamos a hablar de la simplificación, ¿sí?, siempre vamos a reducir las fracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las fracciones se van a hacer lo más simple posible, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo tenemos 4 octavos, lo podemos simplificar a 2 cuartos, y esos 2 cuartos lo podemos seguir simplificando a 1/2, ¿sí? Entonces siempre que se exista la forma, la manera de simplificar, lo podemos realizar, ¿sí? Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que sea por el mismo número en la simplificación. Bueno, aunque en la simplificación también, pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Al proceso de realizar este procedimiento, ¿sí?, siempre se debe realizar por el mismo número como tal, en que en este caso pues se va a dividir, ¿sí? Entonces podemos dividir los números de arriba y de abajo de la misma fracción a la vez, pero no podemos seguir dividiéndolos. Un ejemplo, por 0, ¿sí? No se pueden dividir por 0. ¿Listo? Siempre tiene que ser el numerador y denominador por el mismo número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si en la simplificación que tenemos 24 108avos, un ejemplo, ¿sí?, si lo vamos a dividir entre 2, ¿sí?, 24 entre 2 me va a dar 12, y 108 entre 2 me va a dar 54. Al momento de nuevamente dividir 12 54avos, entonces vamos a tener, nuevamente lo vamos a dividir por 2, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 12 dividido entre 2 me va a dar 6, y 54 dividido entre 2 me va a dar 27, ¿sí? Al realizar esto, entonces sencillamente yo puedo seguir simplificando, pero esta vez no lo vamos a simplificar por el número 3, por el número 2, sino lo vamos a simplificar por el número 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos simplificarlo. 6 dividido entre 3, ¿sí?, que si nosotros realizamos la operación mentalmente, ¿sí?, 6 dividido entre 3 me va a dar 2, y 27 dividido entre 3 me va a dar 9. Y de esta forma pues obtenemos la simplificación mínima de 2 novenos de la fracción inicial, que eran 24 108avos como tal, ¿sí? Y existe otro procedimiento, otra forma, que se divide en las dos partes de la fracción como un máximo común que tienes, ¿sí? Y en este caso pues se realiza de la siguiente forma. En este caso pues el número 8 doceavos, ¿sí?, es como tal el máximo factor de 4, que se divide el de arriba y el de abajo. Eso quiere decir que, por ejemplo,
si tenemos la fracción 8 doceavos, la fracción, en este caso el numerador, al dividirlo entre 4, me va a dar 2. Y al dividir 12, que es el denominador, entre 4, me va a dar 3, ¿sí? Porque 4 dividido entre 12 me va a dar 3. Y la respuesta entonces serían 2 tercios como tal, ¿sí? Entonces en este caso, la respuesta como tal serían 2 tercios. ¿Listo? Entonces en esta parte de simplificación es cuando tomamos en cuenta la parte de dividir. ¿Listos? Entonces vamos a retomar la parte. Cuando nosotros también hablamos de compleficar, ¿sí? ¿Qué quiere decir compleficar? También se hace referencia al término de amplificar fracciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues multiplicar, lo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hacemos referencia a compleficar o amplificar, ¿sí? Hacemos referencia a la multiplicación, es decir, es multiplicar el denominador y el denominador de una fracción siempre por el mismo número, lo que estábamos indicando hace un momento. ¿Listos? En esta acción, pues permite que tanto el denominador como el numerador, ¿sí? De la fracción pues aumente de valores tantas veces como sea posible. Entonces en este caso lo podemos multiplicar por cualquier número, ¿sí? Menos por el número 0. Pero recordemos que tanto el numerador como el denominador debe ser multiplicado por el mismo número, ¿sí? No podemos multiplicar el numerador por un número y el denominador por otro número. No, tenemos que multiplicar tanto denominador como el numerador con el mismo número. Entonces la fracción como tal pues se va a mantener igual, la fracción igual, su forma amplificada, lo único que van a conformar son fracciones equivalentes. Para eso se utilizan estos procesos como tal, para formar fracciones equivalentes como tal. Entonces si por ejemplo la fracción que se va a amplificar, ¿sí? Por 2, ¿sí? Significa que el numerador y el denominador aumentaría su valor al doble, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, siempre que se amplifique una fracción, se van a obtener fracciones equivalentes, lo que estábamos hablando hace un momento. Y esa red de fracciones como tal, pues se van a representar dentro de la misma cantidad. Entonces, si por ejemplo tenemos la fracción 1/5 y la vamos a amplificar por el número 3, ¿sí? Eso quiere decir que 1 por 3 me va a dar 3 y 5 por 3 me va a dar 15 como tal. Si por ejemplo decimos 6 por 3 me va a dar 18 y 7 por 3 me va a dar 21. Eso quiere decir que si tenemos 6 séptimos como tal y lo queremos amplificar o compleficar por el número 3, entonces 6 por 3, 18 y 7 por 3, 21, ¿sí? De esa forma pues se van a compleficar las fracciones como tal. Y en la parte de la simplificación, cuando nosotros hablamos de simplificar, recordemos que se trata de dividir una fracción, ¿sí? Por un mismo número, tanto el denominador como el denominador vamos a hacer igual que en la compleficación. Siempre debemos dividir la fracción por el mismo número, no podemos dividir el numerador y el denominador por números diferentes, sino que siempre la vamos a dividir por el mismo número para que la fracción como tal mantengan su proporción y mantengan su valor como tal. Solo se podrán simplificar las fracciones cuando el numerador y el denominador sean divisibles por un número en común, ¿sí? Entonces cada vez que se simplifique una fracción debe llegar a una fracción irreductible. ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede dividir más, lo cual indica que la fracción pues ya no se puede simplificar más como tal. ¿Listo? Entonces si por ejemplo nosotros dividimos o tenemos
la fracción 16/28, ¿sí? Y la vamos a simplificar por el número 4. Entonces vamos a dividir 16 entre 4 y 28 entre 4, ¿sí? Siempre deben de ser por los mismos números, ¿sí? Tanto numerador como denominador. En este caso es el número 4, que entonces sería 16 dividido entre 4, pues me va a dar 4, y 28 dividido entre 4 me va a dar 7. Luego tenemos otro ejemplo que podemos decir 80/30 como tal, y lo vamos a dividir por 5. Al dividir 80 entre 5 me va a dar 16, y 30 dividido entre 5 me va a dar 6. Eso quiere decir que tenemos una fracción de 16 sextos, pero esos 16 sextos todavía la podemos seguir dividiendo, la podemos seguir simplificando. Entonces vamos a dividir ese 16 entre 2 y me va a dar 8, y ese número 6, que es el denominador, entre 2 me va a dar 3. Eso quiere decir que me queda la fracción simplificada como mínima expresión como tal en 8 tercios, ¿sí? Lo cual indica que ahí en ese caso no la vamos a seguir simplificando. Si por ejemplo tenemos 12 sextos y lo vamos a dividir entre 6, entonces me va a quedar, digamos, 12 dividido entre 6 me va a dar 2, y 6 dividido entre 6 me va a dar 1. ¿Listo? Entonces me va a quedar como tal la fracción simplificada. Otro ejemplo que podemos tener, si por ejemplo tenemos 36/27 y lo queremos dividir o lo queremos simplificar en 9, entonces 36 dividido entre 9 me va a dar 4, y 27 dividido entre 9 me va a dar 3, y terminamos con la máxima simplificación de la fracción como tal. Si tenemos por ejemplo 84/28 dividido entre 28, entonces vamos a dividir 84 dividido entre 28 me va a dar 3, y 28 dividido entre 28 pues me va a dar 1. Esto simplificado pues de forma general me va a quedar como fracción unitaria 3. ¿Listos? Entonces vamos a revisar otros enlaces para confirmar y retomar nuevamente el tema de la complejificación y simplificación de fracciones, y continuamos desarrollando las actividades como tal en la plataforma. Listo muchachos, espero que les haya servido el video. Muchísimas gracias.